Buenas noches, mi nombre es José. Trabajé como trailero de carga durante más de 10 años. A lo largo de mi trabajo me sucedieron varias cosas, que algunos pueden catalogar como paranormales, pues recorrer kilómetros y kilómetros de carretera por la noche se presta para todas esas cosas. Esta es una de las historias que más me marcaron. Yo iba saliendo de la ciudad de Tijuana. Iba a recorrer toda la frontera, hasta llegar a Tamaulipas. Salí como a eso de las 8 de la noche. No estaba cansado, pues acababa de tomar una larga siesta en una cachimba, así que estaba listo para manejar toda la noche. Todo iba como de costumbre. La carretera estaba algo vacía esa noche. Casi no había tráfico, lo cual me gustaba. Ya había pasado la medianoche, cuando de la nada vi como una van blanca salió de la nada del monte. Venía atrás de mí. Yo no le di importancia, pues pensé que era alguna persona que había decidido estacionarse ahí para descansar un poco, pero no me rebasaba. Yo tenía que ir muy lento por obvias razones. Siempre que había un carro detrás de mí, le hacía la señal con las luces para que me rebasaran y yo me hacía a un lado. Eso mismo hice con esta camioneta, pero seguía atrás de mí. No quería rebasarme. Yo pensé que le daba miedo, pues ya era noche y tal vez el conductor no era muy experto aún manejando por carretera. Así que disminuí aún más la velocidad y le volví a dar la señal para que pudiera rebasarme, pero no lo hizo. Él también disminuyó la velocidad para poder seguir atrás de mí. Para este punto, yo ya estaba algo molesto, pues no sabía qué estaba jugando aquel sujeto, pero decidí ignorarlo y solo seguir conduciendo. Así pasaron unas 2 horas, y la camioneta seguía atrás de mí. Yo decidí orillarme en una gasolinera, para poder ir al baño y comprar algo para comer, pero también para que la camioneta siguiera su camino, y que ya no fuera atrás de mí. Pero cuando di la vuelta para meterme a aquella gasolinera, la camioneta también lo hizo, solo que no llegó hasta el estacionamiento. Se quedó ahí, en la orilla de la carretera, parada, con las luces encendidas. Yo entré al baño y a comprar a la tiendita aquella, pero cuando salí, la camioneta seguía ahí, esperándome. Yo me molesté mucho y decidí caminar hasta ahí para decirle a quien fuera el conductor que cuál era su problema, que si me estaba siguiendo o si era una absurda broma. Así que llegué hasta allí y le comencé a tocar el vidrio, pues eran totalmente oscuros. No se podía ver nada al interior. Así que golpeé su ventana para decirle que la abriera, que no fuera un cobarde y que me diera la cara, que me dijera que estaba jugando. Pero nunca la abrió. Yo le grité que si seguía tras de mí, lo iba a reportar con mis otros amigos que también eran traileros, para que lo pusieran en su lugar. Pero en eso de pronto arrancó. Casi me atropella. Yo estaba muy molesto aún, pero estaba aliviado de que por fin había hecho que se largara y que dejara seguir mi camino en paz. Me subí de nuevo en mi tráiler. Estuve ahí estacionado como por 30 minutos. Después me fumé un cigarrillo y seguí mi camino. Todo iba normal otra vez. Ya iban a dar las 3 de la mañana, cuando de pronto, otra vez, la misma camioneta blanca salió de la nada, pegada atrás de mí. Yo pensé que esto debía ser una broma. Ya no sabía qué hacer. Era bastante molesto, pues sabía que era algo ya personal. Estarme siguiendo por más de 3 horas. Algo debía querer. Así que pensé en llegar a la próxima cachimba, que quedaba como a hora y media, y estacionarme ahí, para pedirles a los demás traileros que me ayudaran a bajar a aquel sujeto de la camioneta, para por fin ponerlo en alto, pues sabía que me seguiría hasta ahí. Así que seguí conduciendo pacientemente, con la van pegada atrás de mí. Pero de pronto por fin, se empezó a emparejar. Yo pensé que me rebasaría, así que disminuí la velocidad, pero la camioneta también lo hizo. Su ventana quedaba directo hacia la mía. Sabía que el conductor me estaba observando. Yo le pité para que se quitara, pues era peligroso que fuera así. Pero en eso la van empezó a pegarse cada vez más a mi tráiler. Yo no sabía qué hacer. Solo seguía pitándole, gritando que qué carajos estaba haciendo.
En eso sentí que golpeó mi tráiler. Yo perdí el control del volante y me salí de la carretera, rompiendo una cerca, y fui a parar en medio del monte. A mí no me pasó nada, pero el motor se apagó por completo, y cuando intenté encenderlo no funcionaba. Intenté usar la radio, pero tampoco servía. No había señal, tampoco en mi celular para pedir ayuda. Para ser honesto, estaba algo asustado, pues me encontraba en medio de la nada, a las 3 de la mañana, incomunicado y sin alguien que me auxiliara. Como si eso no fuera suficiente, de pronto vi como unas luces se acercaban y mi corazón se detuvo cuando vi que era esa camioneta blanca que me había estado siguiendo toda la noche. Se estacionó atrás de mí y apagó el motor y las luces. Yo cerré la ventana con llave y tomé mi navaja que siempre llevaba conmigo. Lo único que se me ocurría es que era algún grupo delictivo que quería secuestrarme, pues la inseguridad estaba en su apogeo. Pero pasaron unos 5 minutos y nadie se bajaba. Yo tomé la difícil decisión de bajar a tratar de dialogar con el sujeto para que me dejara en paz y que se retirara. Así que eso hice. Caminé lentamente hasta donde se encontraba la van, con la navaja en el bolsillo de mi pantalón, lista para usarla. Iba usando con la linterna de mi celular, pues no se veía absolutamente nada. Estábamos retirados de la carretera. Todo era monte, con los sonidos de la noche de fondo. Llegué hasta la van y me paré al lado de su ventanilla y toqué 2 veces preguntando: «Hola, ¿podemos hablar? Baja tu ventanilla, por favor». Pero no hubo respuesta. Yo intenté asomarme pegando mi cabeza a la ventana, con las manos al lado de mis ojos para poder ver hacia adentro. Amigos, ahí no había absolutamente nada. Me asomé en la parte de atrás y tampoco había nada. Solo un montón de basura. Se veía que la camioneta había estado abandonada por mucho tiempo. Yo abrí la puerta y confirmé que estaba completamente vacía. No les puedo explicar el horror que sentí. Solo me preguntaba que quién había estado manejando todo ese tiempo, siguiéndome. Yo regresé corriendo a mi tráiler, pero antes de subirme, vi a un sujeto parado enfrente, a unos metros de mi tráiler. Vi su sombra por las luces del camión. Yo le dije: «Hola», pero no me respondió. Solo me hizo una seña con la mano, diciéndome que lo siguiera. Yo dudé, pero lo hice, pues pensaba que necesitaba ayuda. Iba caminando muy rápido, apenas alcanzaba a verlo a lo lejos. Debo decir que ese lugar olía muy mal, como animales muertos. Seguí caminando siguiendo al sujeto, cuando de pronto se quedó parado viendo hacia un lugar específico en la tierra. Yo corrí para llegar hasta allí, pero cuando llegué, el sujeto ya no estaba. Lo busqué con la linterna de mi celular y le grité para ver dónde estaba, pero ya no apareció. Después giré mi cabeza hacia el piso, donde aquel sujeto veía fijamente. Y ahí estaban, 3 cuerpos sin vida, que no sé cuánto tiempo llevaban allí, pues ni siquiera se podía distinguir si eran hombres o mujeres. Yo me impresioné mucho al ver aquello. Salí corriendo de allí y me subí a mi tráiler, pero la camioneta blanca ya no estaba. Había desaparecido. Yo intenté prender el tráiler y a la primera encendió, como de milagro. Salí de allí y llamé a la policía para reportar el hallazgo. Yo iba conduciendo con lágrimas en mis ojos. Estaba muy impresionado de lo que acababa de ver. Llegué a la cachimba y ahí se encontraban 2 compañeros de trabajo, quienes al verme cómo bajé de mi tráiler, corrieron para ver qué sucedía. Yo no sabía ni cómo explicarles todo lo que había sucedido esa noche. Como pude les conté, y se quedaron ahí acompañándome, lo que me tranquilizaba, pues no podía seguir conduciendo así. En eso recibí una llamada a mi celular. Era uno de los detectives que había llegado hasta el lugar que le indiqué. Me dijo que querían hacerme unas preguntas
y yo les dije dónde me encontraba. Pasó como media hora y llegaron allí. Eran 2 detectives. Me preguntaron que cómo había dado con los cuerpos, que qué hacía yo allí en ese lugar. Yo no sabía ni cómo responderles, pues sabía que era algo difícil de creer. Pero les conté todo, arriesgándome que me tacharan de mentiroso y me detuvieran por sospechoso o algo por el estilo. Cuando terminé de contarles, uno de los detectives sacó una foto y me la enseñó. Era la foto de aquella camioneta que me había estado siguiendo toda la noche. Él me preguntó, ¿es esta la camioneta? Yo la vi sorprendido y les dije que sí, que esa era. Se voltearon a ver mutuamente y el otro detective empezó a contarme que esa camioneta les pertenecía a esos 3 muchachos que habían aparecido sin vida en ese monte. Eran 3 estudiantes que llevaban semanas desaparecidos. Sus familiares reportaron su desaparición y dijeron que habían salido a la carretera rumbo a Ciudad Juárez para un reportaje que harían allá sobre las mujeres desaparecidas en esa ciudad, ya que estudiaban periodismo, pero que nunca llegaron a su destino. Y desde hacía 2 semanas que no sabían nada de ellos, que por eso era muy importante saber cómo los encontré, pues los jóvenes habían sido privados de la vida a disparos y querían deslindarme a mí de vínculos con bandas delictivas. Yo estaba muy impresionado. Me solté a llorar y les dije que esa era la verdad. Los detectives me dijeron que me tranquilizara y que si recordaba algo que les llamara. Después de eso se retiraron. Yo quedé muy afectado después de eso. Solo de pensar que aquellos chicos, aquellas almas que me habían elegido a mí, para que encontrara sus cuerpos, y sus familias dejaran de buscarlos. Esa ha sido la historia más dura de toda mi carrera laboral como trailero. Gracias por escucharme. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Continuamos. Mi nombre es Gerardo. Por mucho tiempo trabajé como transportista para varias empresas. Ahora ya estoy retirado, pues ya tengo 70 años. Pero en toda mi época de trailero me sucedieron muchas cosas paranormales. Y esta que les voy a contar me sucedió hace ya 20 años. Yo estaba transportando material de construcción desde Nuevo León hasta el Estado de México. Ya llevaba 10 horas de viaje. La noche se hizo presente. Pero era algo que a mí me gustaba mucho, viajar de noche, pues las carreteras estaban un poco más vacías. Me gustaba esa sensación de tranquilidad y soledad. Yo iba escuchando música como normalmente lo hacía, cuando de pronto vi a lo lejos a un hombre, a orilla de la carretera haciendo autostop. Yo de inmediato me orillé. En ese entonces era muy común ver gente pidiendo ride, y yo siempre accedía. Me gustaba ayudar a las personas, así que esta vez no fue la excepción. Se trataba de un hombre como de unos 60 años. Traía su ropa sucia y algo vieja. Yo le pregunté, ¿para dónde va, amigo? Y me dijo que necesitaba ayuda. Su camión se le había quedado a 1 kilómetro adelante, pero que nadie pasaba para auxiliarlo. Le dije que se subiera, que yo lo llevaba y le intentaba ayudar con mi herramienta. El hombre se subió y se sentó en el copiloto. Iba muy callado. Yo le pregunté que para qué empresas trabajaba, pero no me respondió nada. Después le pregunté que si se encontraba bien, pues su ropa estaba rota y algo sucia. Pero siguió sin decir una sola palabra. Ya había pasado el kilómetro que me había dicho, y se suponía que ya debíamos haber llegado hasta donde se encontraba su camión. Pero no había nada aún. Le pregunté que si estaba aún más adelante, pero solo me señaló con su dedo hacia enfrente, como que siguiera conduciendo. Así que seguí. Pero entre más pasaba el tiempo, yo me estaba poniendo nervioso, pues no había ningún camión orillado a la carretera. Y me di cuenta que habíamos vuelto al mismo lugar donde lo recogí. Era el kilómetro 62. Yo me sorprendí muchísimo, pues era imposible que hubiéramos vuelto ahí de nuevo. Si yo solo conduje derecho, no había manera de regresar al mismo lugar. Yo no sabía qué estaba pasando.
El señor no había dicho ni una sola palabra desde que se subió a mi camión. Así que decidí orillarme y pedirle que se bajara, pues esto ya no me daba buena espina. El señor bajó sin decir nada, sin darme las gracias ni voltearme a ver. Vi que caminó hacia el monte y allí desapareció. Yo no quería irme y dejarlo ahí, pero ya no se veía. Se había perdido entre los matorrales. No sabía qué hacer, pues sabía que no estaba bien dejarlo ahí solo. En eso pasó otro camión, y vi que se estacionó enfrente de mí. En eso se bajó el conductor y vino hacia mi puerta hablándome. Yo me bajé para ver qué quería. Él me dijo: amigo, tienes que irte de aquí. ¿Viste a un señor pidiendo ray, no es así? Le pregunté que cómo sabía eso. Me dijo que él transcurría casi diario esa carretera, que ese señor que me había pedido ride era un trailero que había tenido un accidente, justo donde tenía estacionado mi camión, y que el hombre había perdido la vida, que por muchos años él le hacía autostop a los traileros, y que quienes se paraban para darle ride desaparecían. Que un amigo de él, hacía un año que no sabía nada de él, que mientras iba pasando por ese kilómetro, ellos iban hablando por radio, contando chistes y platicando. Cuando su amigo le dijo que le daría ride a un hombre que parecía que había tenido un accidente, que más tarde hablarían de nuevo por radio. Después de eso colgó, y ya no supimos nada de él, ni de su camión. Y muchos otros camioneros, que contaban que ese hombre siempre aparecía ahí, pidiendo ride a los camioneros, que a los pocos que habían decidido pararse, se los llevaba a su limbo, donde él estaba atrapado, que por eso nunca más se volvió a saber de ellos. Yo le agradecí por tomarse el tiempo de pararse para avisarme de lo sucedido. Me dijo que no había problema, que entre colegas había que apoyarnos. Terminó diciéndome que a lo mejor no era la última vez que vería a ese señor pidiendo ride, que si volvía a pasar por ahí, muy probablemente me lo volvería a encontrar, pero que solo lo ignorara y siguiera con mi camino. Después de eso el hombre se fue y yo también, pero hasta el día de hoy no supe por qué aquella alma en pena que pedía ride me dejó ir, porque no me llevó con él, como a los demás camioneros. Es algo que siempre me preguntaré. Otra historia que vale la pena contar me sucedió casi antes de jubilarme. Yo venía recorriendo la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca. Esta vez venía con un compañero de trabajo. Veníamos platicando. Ya era de madrugada y a mí me estaba dando sueño, así que decidimos parar para que mi compañero empezara a manejar y yo dormir un poco en la cabina. Cuando él se puso en el volante, yo apenas me estaba acostando en la parte de atrás, cuando me dijo: Gerardo, mira, ¿qué es eso? Yo abrí la cortina para asomarme, y era un animal, caminando en dos patas, acercándose a nuestro camión. No podíamos ver aún qué era, pues todavía estaba retirado, pero se veía tan extraño y hasta escalofriante. Mi compañero me preguntó si era un animal o una persona o qué cosa era eso. Yo le dije que nos fuéramos de ahí. Lo que fuera esa cosa no era nada bueno. Así que él intentó arrancar, pero estábamos atascados, pues parecía que había llovido y había mucho lodo. Siguió intentando salir de allí, pero el camión no se movía. Esa cosa se acercaba más, y cada vez iba tomando más forma de animal. Era como un buey, pero parado en dos patas. Cuando de pronto se quedó parado, ya no avanzó hacia donde estábamos nosotros. Nosotros no le quitábamos la vista de encima. Pensábamos que quería atacarnos. Le dije a mi amigo que se hiciera a un lado, que yo intentaría mover el camión. Pero mis intentos fueron en vano. Alguien de los dos se tenía que bajar para ver por dónde teníamos que mover las llantas, pero ninguno quería hacerlo, pues esa cosa seguía ahí parada, viendo hacia nuestro camión. Yo tomé la decisión de bajarme para terminar con esto, pero mi compañero me dijo que no lo hiciera, que esa cosa era el diablo, que estaba esperando a que nos bajáramos para atacarnos o hacernos algo. Yo le dije que yo no creía en esas cosas, que no fuera tan supersticioso, pero me dijo que si no sentía esa energía tan pesada,
que se empezó a sentir desde que eso apareció. Yo la verdad sí la sentía. Y también tenía un miedo que nunca había sentido. Era un ambiente muy extraño. Pero no quise alimentar su teoría de que aquella cosa era el diablo. Así que le dije que no sentía nada y que mejor ayudara para poder salir de ahí. Él me pidió que por favor no me bajara, que le hiciera caso, que su abuelo, que también fue camionero por décadas, le había contado que si alguna vez se le llegaba a aparecer un animal en dos patas, en medio de la nada, que huyera de ahí, que eso era lo más maligno que se pudiera imaginar, y que rezara para ahuyentarlo. Yo le dije que yo siempre cargaba con una imagen de Dios, que mi esposa me ponía siempre en el tablero para que yo me protegiera, que podíamos usarla para rezar. Él, sin dudarlo 2 veces, la tomó y empezó a rezar en voz alta. Me pidió que también lo acompañara, y así lo hicimos. De pronto vimos cómo aquella cosa empezó a aullar tan pero tan fuerte que parecía que estuviera al lado de nosotros. Yo comencé a sudar y mis piernas me temblaban. Por Dios que jamás había sentido tanto miedo. Seguimos rezando una y otra vez el Padre Nuestro, hasta que esa cosa empezó a caminar hacia atrás. Nos seguía observando, pero se iba alejando, y sus aullidos aterradores poco a poco se iban dejando de escuchar, hasta que lo perdimos de vista. Mi compañero me dijo, es el momento, y se bajó rápido para decirme hacia dónde moviera el camión. Lo desatasqué muy rápido, y nos fuimos de ahí lo más pronto que pudimos. En mi vida como camionero, sin duda alguna, eso fue la cosa más terrorífica, escalofriante y aterradora que me sucedió. Mi nombre es Manuel, y me dedico a transportar mercancía en mi tráiler desde hace algunos años. Es un trabajo muy pesado y de mucha responsabilidad, y algo peligroso también, pues a veces me toca viajar por muchas carreteras de México, algunas más peligrosas que otras, ya sea por sus curvas pronunciadas o por la delincuencia. Pero esta historia que estoy por contarles superó por mucho esas dos cosas. Esa noche yo ya llevaba muchas horas viajando. Iba por carretera entre Tamaulipas y San Luis Potosí. Eran carreteras entre la sierra, con muchas curvas peligrosas. Era un tramo difícil y, como si eso no fuera poco, empezó a llover muy fuerte. Yo tenía poca experiencia en ese entonces. Me puse algo nervioso, para ser honesto. Las curvas de esa carretera imponen mucho, y más siendo de noche y con lluvia. Como dije, yo ya tenía muchas horas viajando, así que el sueño se empezó a hacer presente. Sabía que tenía que parar para descansar un rato, pues era peligroso seguir conduciendo así. Pero la próxima cachimba quedaba muy retirada aún, así que busqué algún lugar donde me pudiera orillar e irme a dormir a la cabina una hora. Me estacioné justo enfrente de un cerro, entre el monte. Apagué mi camión y tomé mi paraguas y mi linterna para bajarme a hacer del baño. Después regresé a mi camión, pero cuando venía caminando, vi que las escaleras de mi camión del lado del copiloto había huellas de zapatos marcadas con lodo, y la puerta estaba entreabierta, pues estaba encendida la luz de adentro, y yo había dejado las dos puertas cerradas. Yo sentí mucho miedo, pues pensé que alguien se había subido en lo que yo hacía mis necesidades. Así que abrí poco a poco la puerta del copiloto y apunté hacia adentro con mi linterna y pregunté, ¿quién está allí? Tienes que bajarte. Pero nadie me respondía. Así que decidí abrir muy lento la cortina de la cabina. Pero antes de abrirla por completo, escuché una voz de hombre llorando que decía, ayúdala, por favor ayúdala. Yo abrí la cortina de un jalón, pero no había nadie. ¿Cómo podía ser posible? Si ese hombre me estaba hablando desde ahí adentro. Yo me empecé a estremecer, pero no había notado un detalle. Arriba de la cama, en la mera esquina, había un portabebé muy viejo y sucio, con pasto y lodo encima, roto de algunas partes. Yo me sorprendí mucho, pues no sabía cómo había llegado hasta ahí. Lo tomé y lo aventé afuera de mi camión,
pues no me daba buena espina. Cerré la puerta y encendí mi tráiler. Ya no quería dormir, solo quería irme de ahí. Estaba muy nervioso por lo que había pasado, y aparte muy cansado, pues no había dormido en casi 20 horas. Así que en lo que intenté salir de ese monte, choqué con algo. Yo me di un poco de reversa y me bajé a revisar qué era, y si le había pasado algo a mi camión. Cuando caminé hasta el frente, vi que había 3 cruces grandes de cemento. Mi camión había roto 2 de ellas. Me acerqué a ver si había algo que pudiera hacer. En eso vi que en el piso, en una pequeña lápida decía: "Descansa en paz, familia Peña Almanza". Y había una foto enmarcada, donde aparecía una mujer, un hombre y una bebé como de 1 año. Por lo visto habían tenido un accidente en ese lugar y habían perdido la vida. Todo tuvo sentido en ese momento. Yo estaba seguro de que aquellas huellas y aquella voz que había escuchado eran de ese hombre, de esa alma en pena, pidiéndome que salvara a su bebé. Yo me puse a llorar, pues mi mujer estaba embarazada. Yo muy pronto sería papá. No podía imaginar el terrible dolor de aquel hombre, que hasta difunto intentaba proteger a su hija. Una historia triste de esas que te marcan de por vida. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido. Ayúdame a esparcir el miedo. Yo soy Glenn. Hasta la próxima.